Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy la profesora Heyeli Hernández y me siento muy contenta de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos, varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de esta sesión es conocer la resistencia de los mayas a la conquista. Antes de continuar, recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto, para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Para empezar, leeré un fragmento de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita en 1552 por el fraile dominico Bartolomé de las Casas, conocido como el protector de los indios. El año de 1526 fue otro infeliz hombre proveído por gobernador del reino de Yucatán, por las mentiras y falsedades que dijo y ofrecimientos que hizo al rey, como los otros tiranos han hecho hasta ahora, porque les den oficios y cargos con que puedan robar. Este reino de Yucatán estaba lleno de infinitas gentes, porque es la tierra de gran manera sana y abundante de comidas y frutas mucho, aún más que la de México. Y señaladamente abunda de miel y cera, y más que ninguna parte de las Indias de lo que hasta ahora se ha visto. La gente era señalada entre todas las de las Indias, así en prudencia y policía como en el carecer de vicios y pecados más que otra, y muy aparejada y digna de ser traída al conocimiento de su Dios, y donde se pudiera hacer grandes ciudades de españoles y vivieran como en un paraíso terrenal, si fueran dignos de ella, pero no lo fueron por su gran codicia e insensibilidad y grandes pecados, como no han sido dignos de las otras partes que Dios les había en aquellas Indias demostrado. Comenzó este tirano con 300 hombres, que llevó consigo a hacer crueles guerras a aquellas gentes buenas, inocentes, que estaban en sus casas sin ofender a nadie, donde mató y destruyó infinitas gentes, y porque la tierra no tiene oro, porque si lo tuviera, por sacarlo en las minas los acabara. No bastaría a creer nadie ni tampoco a decirse los particulares casos de crueldades que allí se han hecho. Solo diré 2 o 3 que me ocurrieron. Como andaban los tristes españoles con perros bravos buscando y aperreando a los indios, mujeres y hombres. Una india enferma, viendo que no podía huir de los perros, que no le hiciesen pedazos como hacían a los otros, tomó una soga y ahorcarse de una viga. Cuando se salían los españoles de aquel reino, dijo uno a un hijo de un señor de cierto pueblo que se fuese con él. Dijo el niño que no quería dejar su tierra. Responde el español: vete conmigo, si no, cortarte él las orejas. Dice el muchacho que no, saca un puñal y córtale una oreja y después la otra. Este hombre, perdido, se jactó delante de un venerable religioso, desvergonzadamente, diciendo que trabajaba cuanto podía por empreñar muchas mujeres indias, para que, viéndolas preñadas, por esclavas le diesen más precio de dinero por ellas. Véase aquí cuánta es la insensibilidad de los españoles en aquellas tierras, inauditas crueldades que hicieron los que se llaman cristianos en este reino, que no basta juicio a pensarlas. Solo con esto quiero concluirlo, que salidos todos los tiranos infernales de él con el ansia, que los tiene ciegos las riquezas. Hasta aquí la lectura. El complejo proceso de dominación al que llamamos conquista ocurrió de distintas maneras entre los diversos pueblos mesoamericanos. Las fechas, rutas, objetivos y mecanismos por lo que los españoles terminaron ejerciendo un control económico, político y social en la Nueva España sucedieron con diferencias sustanciales en cada latitud. Para el caso de los pueblos mayas, en particular aquellos de la península de Yucatán, esta fue una historia de perpetua resistencia a la intrusión extranjera. Los pueblos mayas se resistieron en un primer momento con acciones militares, ataques armados y rebeliones, pero también con una vertiente muy arraigada de resistencia que aparenta no serlo, como veremos durante la sesión. Estas comunidades encontraron muy diversas formas de aparentar su rendición frente a la cristiandad mientras protegían y ejercían antiguas ceremonias a sus dioses. Los mayas cumplían con los requerimientos de la nueva dinámica de trabajo en un intento por salvar la vida y de adaptarse a la urbanidad europea, combinándola con formas de socialización prehispánicas. Todas estas estrategias de adaptación y supervivencia se hicieron necesarias en su mayoría,
por la brutalidad de los conquistadores militares y religiosos. El proceso de conquista y de resistencia de los pueblos mayas puede ser dividida a grandes rasgos en 5 etapas. La que va de 1517 a 1521, en que los exploradores pasaron por la península rumbo a otras tierras, sobre todo hacia México Tenochtitlan. Entre 1521 a 1535, los conquistadores buscaron establecer el dominio sobre esos territorios, con poco éxito, gracias a la resistencia armada de los mayas y a su estrategia de abandono de las ciudades. En el periodo entre 1535 y 1540, los castellanos abandonaron la península para ir en busca de otros territorios o regresaron a España. Mientras tanto, las poblaciones se vieron severamente diezmadas por catástrofes naturales y enfermedades. La etapa de mayor confrontación tuvo lugar entre 1540 y 1547. Los invasores lograron cada vez más control militar de las poblaciones, al asegurar la posesión de cada sitio antes de avanzar al siguiente y cuya dominación se reforzó por la llegada de los franciscanos. También se caracterizó por un mayor número de rebeliones indígenas. Y finalmente, la etapa que comprende los años transcurridos entre 1549 y 1562, en que la dominación económica, espiritual y política se afianzó a los ojos de los ibéricos, gracias a la integración de los pueblos mayas en las dinámicas urbanas hispánicas, la explotación del trabajo y los ritos cristianos. En estos años, los indígenas mantuvieron formas de aparente cumplimiento de estas dinámicas, mientras sus formas de socialización, rituales y religiosidad fueron retiradas del ambiente público y confinadas a la secrecía. Detallemos estas etapas. En 1521, Francisco de Montejo obtuvo la licencia de la corona española para la pacificación de la península, pues pasados los saqueos en la capital mexica, crecieron las expectativas de asentamientos en los territorios mayas. Montejo salió en una expedición desde Santo Domingo, pasando por Cozumel y llegando a Xel-Há. En 1526 fue nombrado adelantado capitán general y alguacil mayor de Yucatán, Cozumel y Tabasco, e inició la primera campaña con el objetivo de pacificar la península, y un año después fundó Salamanca de Xel-Há, la primera población española en la península. Junto con sus hombres, se instaló en el sitio, pero fueron constantemente amenazados por los indígenas, lo que, junto a las enfermedades y lo inhóspito del lugar, le llevó a desplazarse. En 1528, Diego de Mazariegos fundó la Villa Real de Chiapa, tras una serie de combates con los pueblos zoques y chiapanecas. Ese mismo año, la reducida expedición de Montejo abandonó la península de Yucatán, diezmada por los combates y las enfermedades. Entre 1529 y 1534, los españoles avanzaron militarmente por la parte norte y centro de la península, y de Campeche a Chetumal. Por donde avanzaban los indígenas, abandonaban las poblaciones, eliminando las fuentes de abasto, negándose a enseñarles a conseguir agua dulce y ocasionalmente tendiendo emboscadas y ataques armados. Por su parte, los españoles mataban a los pobladores cuando no habían logrado huir y quemaban pueblos y milpas. En 1530, Montejo inició su segunda campaña. Instalados en Chichén Itzá, fueron atacados por los mayas. En 1534, Francisco de Montejo, el Mozo, hijo de Francisco de Montejo, fue atacado por los indígenas y derrotado en Chichén Itzá, lo que propició que los conquistadores entre 1535 y 1540 abandonen la península. Mientras tanto, los pueblos mayas enfrentaron sequías y hambrunas, lo que propició conflictos internos entre regiones linajes, en algunos casos detonados por la previa cooperación de algunos linajes con los españoles. En 1536, la Villa Real de Chiapa se convierte en Ciudad Real de Chiapa, y en 1540 inicia la tercera campaña dirigida por Montejo el Mozo. Las alianzas con algunos linajes le permitió mantener un año pacificadas las provincias del norte y este de la península, así como conseguir aprovisionamiento y hombres. Este renombra Salamanca de Campeche como San Francisco de Campeche. En 1544 fueron asignados los primeros 4 frailes franciscanos a la península de Yucatán. Desde el inicio, Fray Bartolomé de las Casas advirtió que las crueldades de la conquista hacían huir a los nativos a los bosques y que los españoles eran los responsables de lo que pudiera ocurrir. Poco después, en 1546, algunas provincias mayas se rebelaron, asesinando a los españoles que se encontraban en los pueblos para recolectar los tributos. En 1546 hubo rebeliones en Chinquinchel, Sotuta, Tases, Cupul, entre otras, como protesta ante la fundación de la ciudad española de Valladolid encima del centro de Sasi. Durante la rebelión, los indígenas sacrificaron a 16 españoles capturados.
Un año después, nobles mayas fueron acusados de la conspiración Xiu y dispuestos para ser quemados en la plaza principal de Mérida, pero el franciscano Fray Luis de Villalpando intercedió y logró el perdón de Montejo. Los nobles serían bautizados y pacificados. Esta conspiración sería el último intento organizado de combatir violentamente la cristianización. En 1549 llegó como fraile a Yucatán el franciscano Diego de Landa. Años después, encontraron en Maní una cueva con figuras de dioses mayas. Ello desató una investigación que llevó a los frailes a darse cuenta de que los indígenas no habían cesado de adorar a sus dioses y de seguir antiguos rituales religiosos. De acuerdo con algunas fuentes, más de 4.500 indígenas fueron torturados y al menos 158 muertos durante los 3 meses de interrogatorios. En 1562 comenzó el auto de fe de Maní, donde los frailes dirigidos por Diego de Landa quemaron figuras religiosas indígenas, torturaron y asesinaron mayas. Ahí, además, los frailes se dieron cuenta de que los indígenas no recordaban las plegarias más esenciales. El auto se extendería por otras provincias mayas, donde Diego de Landa descubrió que durante el tiempo en que consideraron establecida y consolidada la evangelización en las regiones de Zacaba, Sotuta y Yaxcaba, los mayas ejercían rituales religiosos para adorar a sus propios dioses. Conozcamos más sobre la imposición española en los territorios mayas, con el ejemplo de la ciudad de Izamal, a través del siguiente video. Izamal fue una ciudad muy importante durante desde el periodo preclásico y en el periodo clásico. El esplendor realmente termina cuando los itzáes de Chichén Itzá conquistan Izamal. Cuando llegaron los conquistadores españoles, se encontraron que realmente el sitio prehispánico estaba casi totalmente abandonado. Quedaban algunas pequeñas aldeas en torno al sitio y ocupando parte de los antiguos edificios. Los primeros cronistas hablan y mencionan que el sitio de Izamal era un punto al cual concurría muchísima gente y venían a venerar a las antiguas deidades. Y yo creo que esto fue lo que impulsó a los franciscanos a establecerse aquí para que poder trabajar desde este punto en erradicar la antigua religión y poderla suplantar con el nuevo culto. Y los primeros frailes se dieron cuenta de que si se va a convertir a la población indígena de América, uno tiene que aprender cómo hacen sus rituales aquí, y lo que vemos aquí manifestado arquitectónicamente en el atrio es un ritual prehispánico esencial. 4 esquinas y su eje Axis Mundi, que conecta el inframundo y el cielo en el centro. Los frailes españoles adaptan ese ritual y lo hacen físico en la arquitectura. Diego de Landa habla de estos rituales que todavía se pueden ver aquí en Yucatán y otros lugares indígenas, donde tienen procesiones de esquina a esquina a esquina de un cuadrilátero y después al centro. Y es un concepto que lo ves desde los olmecas hasta los aztecas, a la época virreinal y en comunidades que existen hoy todavía. El Quinich debió de haber sido el edificio más relevante del sitio. Por lo que se sabe por las fuentes, el Quinich Cacmó era un edificio dedicado a la deidad solar. Estaba ubicado cerrando la enorme plaza principal de Izamal por el costado norte.
En el costado oriente y en el costado poniente se encontraban dos edificios que estaban dedicados al dios Samná. Uno de ellos es el que se conoce como Kabul y el otro es al que se le llama Itzamatul. Y por último, cerrando esa enorme plaza que tenía casi 300 metros de longitud, se encontraba el edificio donde actualmente está ubicado el convento franciscano. Los franciscanos, cuando fundan el convento de Izamal, que fue uno de los conventos más antiguos que se fundaron en la península de Yucatán, pues aprovecharon la presencia de uno de estos edificios y todas las piedras de los edificios que habían en la parte superior, pues fueron utilizadas en la construcción del nuevo templo, del nuevo convento. Cuando llegaron los españoles, se impone la traza hipodámica que se llama de damero, y básicamente es en damero así como una tabla de damas, de cuadritos, son las cuadras, y entre cuadra y cuadra están las calles y están perpendiculares unas y otras, y en el centro está la plaza. Esas son las ideas que trajeron los españoles de diseño urbano, del Renacimiento, que era la punta del grito en esa época, pero aquí en América, en este continente, tuvieron la oportunidad de implementar esas ideas porque tenían recursos ilimitables de materiales y de gente. Y por eso aquí en México, en Latinoamérica, tomamos por hecho que pues todo pueblo tiene su plaza y sus portales, pero en realidad son ideas nuevas esas. Ideas nuevas, claro que vienen desde la época griega y romana, pero que después se perdieron y vuelven a resurgir en el Renacimiento. Pero es aquí en América donde se implantan esas ideas. En Izamal, como la urbanización durante la época colonial fue relativamente lenta y nunca llegó a ser una población de gran tamaño, los enormes edificios que habían tardado pues, cientos de años en construirse, aunque fueron muy dañados, realmente pudieron permanecer y pudieron dejar estos vestigios. Bueno, estamos viviendo un mito aquí. Al caminar con un poquito de imaginación nos vemos, bueno, el significado de los espacios y de la arquitectura que le dan forma al espacio abierto. Y eso es la aportación de Mesoamérica al mundo, yo siento, es ese manejo de espacios abiertos que es mucho más sofisticado que cualquier cosa que trajeron los europeos. Izamal, en mi opinión, tiene todo este acervo de arquitectura del virreinato, pero también el acervo prehispánico, como no hay ningún otro lugar que se manifieste eso. Hay muchos donde sí se ve, pero no a la escala que se ve aquí en Izamal. Y eso es lo que lo hace único, inaudito, Izamal. Otra importante rebelión de carácter religioso tuvo lugar en Cistey en 1761, encabezada por Jacinto Uc, también conocido como Jacinto Canec, quien exigió que los españoles lo reconocieran como rey de Yucatán. Su movimiento tuvo miles de seguidores y un carácter anticolonialista, pero también fue derrotada. Los españoles organizaron un fuerte ataque para acabar con el movimiento de Canec, que comenzó el 26 de noviembre en 1761. Con más de 500 hombres, Canec fue descuartizado y sus seguidores obligados a 6 años de trabajos forzosos. Así terminó una de las más importantes rebeliones indígenas mayas. En otras latitudes, la expansión y colonización del noroeste de Nueva España se consolidó por la intervención de los jesuitas. Después de años de abandonar la región, se retomó ante la llegada de la Compañía de Jesús a la región del actual estado de Sinaloa en 1591.
Como en el resto de Mesoamérica, el control empezó de forma violenta, con la combinación frailes y militares. Lo primero se encargaba de eliminar idolatrías, mientras que los segundos les proveían seguridad. En 1596 llegaron a tratados de paz con las poblaciones de los ríos Mayo y Yaqui, con quienes al final pactaron el establecimiento de misiones, con la condición de que no hubiera establecimientos de colonos civiles ni militares. La estrategia de los jesuitas fue establecer pueblos de misión para congregar a los nativos que vivían dispersos en los montes. En ellos reconstruyeron estrategias de producción y organización colectiva de trabajo indígena que se había perdido. Con misión y presidio, es decir, con los frailes y el cuerpo de tropa, la zona comenzó a pacificarse. En 1605, los mayos solicitaron jesuitas, en 1610, los pimas y en 1613, los yaquis. A mediados del siglo XVII, el descubrimiento de minas en el actual estado de Sonora, el nuevo norte minero, atrajo mineros, comerciantes hacia el centro de Sonora, donde también se establecieron agrupaciones religiosas. Desde ahí se emprendió la pacificación del actual Arizona. Sonora se convirtió por mucho tiempo en el último avance español, comunicada solo con Culiacán, Casas Grandes y con Parral, la capital de Nueva Vizcaya. Las misiones que combinaron frailes e indígenas permitieron el control de las comunidades seminómadas, paz solo alterada por los seris, grupo que no fue dominado. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Después de nuestras últimas sesiones, ya saben cómo fue el proceso de conquista en las zonas centro, occidente, norte y sur de nuestro actual territorio. Ubiquen la entidad federativa a la que pertenecen y señalen las características del proceso de conquista en su región. Pueden sintetizar la información elaborando una infografía. Para cumplir con el reto pueden apoyarse en su libro de texto. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.